Buenas noches a todos, bienvenidos a la lección número 40 del estudio de San Mateo. Hoy vamos a compartir con el tema las ovejas perdidas. Vamos a buscar la Biblia, el libro de San Mateo, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 15. Voy a leer San Mateo, capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 15. Leo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hasta el versículo 15 he leído. ¿Cómo están todos los que se están uniendo hasta ahora a la transmisión? Es la lección número 40. Hoy con el tema las ovejas perdidas. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, quisiera comenzar mencionando sobre lo que aparece acá. Nuestro Señor Jesucristo se rodeaba de 12 discípulos o digamos 12 apóstoles que aparecen acá, bien descritos sus nombres. Desde el versículo 2 están apareciendo los nombres de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ellos sin duda tenía alguna característica particular, pero específicamente acá menciona en el versículo 4, Judas Iscariote, dice, el que también le entregó. Entonces, estábamos hablando de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En total son 12 apóstoles. Acá la Biblia los menciona, pero específicamente menciona a Judas Iscariote como el que lo iba a entregar. Pero aún así este apóstol número 12 estaba incluido dentro del grupo de los que nuestro Señor Jesucristo quería enviar. Entonces, ¿qué es lo que le ha dado Jesús como autoridad a los apóstoles? En el versículo 1 dice: les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor Jesucristo, como si fuera que le diera su propio poder y autoridad a los discípulos para que puedan echar fuera los demonios, para que puedan también sanar la enfermedad y toda dolencia que las personas tuviesen. Es un poder que el Señor Jesucristo les ha dado a los discípulos. Pero del versículo 5 menciona que el Señor Jesucristo los ha enviado. Ya el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Qué instrucciones les dio? Diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis.
Ya, esta palabra es muy particular porque nos está mencionando acerca de la instrucción de Jesús hacia los discípulos. La primera instrucción, ¿cuál es? Que no vaya por camino de gentiles. Y acá es donde nosotros debemos observar con mucho detenimiento por qué el Señor Jesucristo no daba, en algún sentido, no le dijo que fuera por camino de gentiles. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo estaba enviando a los discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel nada más. ¿Es correcto? Acá en el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el Señor Jesucristo está mencionando que, la venida de Él, en un principio tiene como objetivo, ¿quién? Se llama el pueblo de Israel. Es decir, que los gentiles, el pueblo gentil, vendrá después. ¿Entienden ustedes? No es que Dios se ha olvidado de los gentiles, sino que hay un orden. Primero, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya, recordemos entonces en esta palabra que los israelitas son el pueblo escogido de Dios. Dios había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto por medio de 10 plagas. Moisés sacó a los israelitas de Egipto y luego en el desierto durante 40 años ellos han servido a Dios. Ellos han caminado en el desierto durante 40 años. Entonces acá en el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya recordemos que los israelitas recibieron la ley, ¿no? Los mandamientos de Jehová. Entonces ellos no han podido mantenerse en la ley, ellos no han podido cumplir los mandamientos. Entonces estaban extraviados de la ley, estaban apartados de Dios, estaban viviendo llevando la vida conforme a los deseos de la carne nada más. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá nuestro Señor Jesucristo? Está enviando a los discípulos. Pero una cosa muy interesante acá, ¿cómo los envía a los discípulos? Acá en el versículo 7 dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya mientras está yendo de camino para predicarle a las personas, solamente que sean israelitas, ¿qué es lo que debe decirles? El reino de los cielos se acercó. O sea, ese reino que nosotros podemos pensar, obviamente que está en los cielos, es el reino de los cielos, se ha acercado a nosotros. ¿Cómo es que este reino se acerca a la humanidad? Ya el reino de Dios se acerca a la humanidad por medio de un enviado. Es el Señor Jesús. El Señor Jesucristo es quien vino de parte de Dios del cielo. Así el reino de los cielos se acercó a este mundo impío, a este mundo pecador. Versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Ya acá la Biblia es muy específica, nos enseña que los discípulos tuvieron la autoridad de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia detenidamente, paso por paso, estamos muy sorprendidos. Porque ¿quién puede levantar a los muertos? Resucitar a los muertos. ¿Ah? Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, dice. Entonces, si ustedes vieran un día una manifestación en el que un hombre que había muerto de repente se levanta de los muertos, sería algo muy particular, ¿no? Hoy realmente esto sería algo, una noticia mundial, ¿no? En tal lugar, tal persona, cuando oró, tal persona se levantó de los muertos, Dios mío. Esto sería una escena muy particular. Y precisamente en la Biblia, en el libro de Hechos, luego podemos ver en la vida de los apóstoles cómo Dios trabaja de esa manera, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. El apóstol Pablo dice que resucitó un muerto, un joven llamado Eutico. También el apóstol Pedro resucitó a una persona también. Entonces,
Realmente esto se ha cumplido en la vida de los apóstoles ya más adelante, ¿no? Después de que Jesucristo había muerto y resucitado, en la vida de los apóstoles también se cumplieron este tipo de señales. Pero lo interesante acá es que cuando Jesucristo los envía a ellos para que anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, los envía sin dinero, ¿no? Versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, dice. O sea, estimados hermanos, acá en el capítulo 10 de San Mateo aparece, según mi punto de vista, en los evangelios o en el Nuevo Testamento, por primera vez aparece el concepto de un viaje de fe sin dinero. O sea, ¿qué viene a ser el viaje de fe sin dinero? Cuando yo fui en el año, creo que 2012, a la ciudad de Temuco, junto con un grupo de jóvenes hermanos de nuestra iglesia, ¿no? Jóvenes hermanos, fuimos a la ciudad de Temuco sin dinero. Solamente nosotros, llevando un poco de ropa y la Biblia, nos fuimos hacia la ciudad de Temuco. Normalmente, si ustedes toman un bus hacia Temuco, creo que demorará unas 9 o 10 horas, según mi entendimiento. Pero nosotros demoramos 40 horas en llegar. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos pidiendo a los choferes que nos llevasen hasta allá. Entonces poco a poco avanzábamos una ciudad, 2 ciudades. A veces subíamos a un camión, andábamos 1 hora. A veces a un bus, 1 hora. Hubo un tramo en el que fuimos en una ambulancia, 1 hora, ¿no? Hasta nosotros nos subimos en los carros que llevan autos. ¿Conocen estos carros largos que llevan autos adentro? O sea, que llevan autos así seguidos. Realmente hemos subido en esos carros. En medio de los autos estábamos sentados. La distancia del piso hacia nosotros era como de unos 15 centímetros. ¡Wow! Dios mío, realmente eso fue una experiencia muy, muy interesante. Poder ir en un bus, en un camión que lleva autos, era una experiencia realmente fuera de lo normal, ¿no? Nosotros fuimos. Llegando a una ciudad, yo recuerdo muy bien porque nosotros habíamos caminado varias horas en la autopista, caminando por la autopista, digamos, llegando a una ciudad que estaba como a 8 kilómetros de Temuco, que era donde teníamos que llegar. En ese momento yo vi un camión de la empresa, creo que era CCU. Entonces nosotros habíamos caminado mucho por la autopista. Teníamos mucha sed, ¿no? Mucha sed. Durante casi 8 o 9 horas caminábamos por la autopista en un tramo. Realmente fue muy largo. Llegando a ese lugar, yo me acerqué al conductor, ¿no? del vehículo, del camión de que llevaba bebidas. Entonces CCU es una empresa, ¿no? de bebidas, no solamente bebidas como gaseosas, sino también de bebidas alcohólicas, ¿no? Pero nosotros no estábamos pidiendo bebidas para tomar alcohol, sino que una bebida para saciarnos de la sed o con alguna agua. Pero el chofer de ese camión nos dijo, no tengo nada de dinero, no tengo nada de bebidas que le pueda dar porque todas están contadas. Entonces nosotros nos desanimamos bastante, ¿no? Porque era la oportunidad para recibir algo para tomar. Pero el joven que venía de copiloto, un joven como de 18 años sería, yo creo que más o menos 18, 19 años, escuchando nuestra petición, él nos preguntaba después, ¿ustedes dónde son? Nosotros venimos de Santiago, le decíamos, ¿no? Somos de Santiago. Entonces, él nos preguntó, ¿dónde se van a quedar esta noche? Y nosotros no teníamos dónde dormir esa noche. ¿Qué les parece si los invito a mi casa? Nosotros éramos 3 personas, desconocidos para él. Vamos a mi casa. Y nos llevó a su casa, ¿no? Porque venía llegando a su casa, por lo que después pude entender. Y llegando a su casa entró y le pidió a su padre, no sé qué le habrá dicho a su papá, que encontró con nosotros, si los podíamos alojar. Y luego el padre nos hizo pasar y nos sentó a una mesa y nos dio de comer. Y también él sacó una bebida, Coca-Cola, y con esta bebida podíamos tomar. Estábamos muy agradecidos delante de Dios. Gracias, Señor. Nos dio una buena comida, buena bebida,
Y luego, terminando de comer, tipo 11:30, 12 de la noche creo que era, nos presentó las habitaciones. ¡Wow! Eran 3 colchones, 3 camas que tenían, eran camas americanas de una plaza, más o menos una plaza y media. Cada uno durmió en una de esas. Estábamos muy agradecidos delante de Dios, ¿no? Dios nos había provisto de un lugar para dormir. Entonces toda la noche durmiendo en ese lugar. Al siguiente día, el mismo joven nos llevó hacia la ciudad de Temuco. Y ahí podíamos estar, podíamos alojarnos, ¿no? O sea, podíamos pasar durante como 4 días. Entonces tengo esta experiencia de haber ido a otra ciudad para predicar la palabra sin dinero. Es una experiencia muy interesante. Tal vez ustedes algún día puedan tener la experiencia de viajar a otra ciudad para evangelizar. Entonces acá este relato que aparece de la misión de los 12 apóstoles precisamente era esto, ¿no? Veamos el versículo 10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir que Jesucristo le enseñó a los discípulos que cuando ellos vayan y anuncien el Evangelio, entonces Dios les proveerá. Porque eso es su trabajo, ¿no? Predicar la palabra es su trabajo, su labor. Entonces cuando ellos predican el Evangelio viene a ser, es la labor del obrero, ¿no? Del trabajador. ¿No es así? Dice, ¿no? En el versículo 10, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Se recuerdan ustedes que antes nosotros compartimos sobre la mies es mucha y pocos obreros? Bueno, acá está mencionando ahora a los obreros, ¿no? A los que están haciendo la obra del Evangelio. A eso se está refiriendo con los obreros. O sea, los obreros son las personas que trabajan para el Señor, que anuncian la palabra. Entonces dice que este trabajo, cuando usted lo hace, Dios va a proveer del alimento, dice. ¿Es correcto? Es digno de su alimento. O sea, cuando uno trabaja para el Señor, Dios también va a dar, ¿qué cosa? Lo necesario para comer, para vivir. Entonces podíamos experimentar en esa ocasión esa manera en la que Dios nos ayudó, esa manera en la que Dios nos permitió. Y luego, ¿qué es lo que dice acá? Y al entrar, versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz, dice, vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y así en la casa donde uno llega para predicar la palabra o compartir la palabra, si le rechaza, dice, o sea, si no es digno, quiere decir que su corazón no está listo para escuchar o no tiene interés tal vez en el Evangelio, entonces dice que salga de esa casa, ¿no? Que salga, dice. El versículo 14, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, una persona si no quisiera escuchar la predicación, la palabra de Dios, no es necesario forzar ni obligar, sino que sacuda los pies en señal de que esta persona no quiso escuchar nada más. O sea, no quiso recibir la palabra. Yo tuve la disposición, tuve interés, tuve el deseo de compartir, pero esa persona no tuvo interés, entonces debe sacudir sus pies. Así dicen. Pero si una persona aceptara, el versículo 13, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, dice. O sea, lo que nosotros compartimos, la paz, ¿no? El Evangelio, entonces esa casa sí es digna, dice, va a aceptar esta palabra. O sea, ser digno, cuando nosotros leemos este concepto de ser dignos, no se refiere a una posición económica, social o intelectual, sino que está hablando de que el corazón es un corazón dispuesto para escuchar, que está listo para recibir la palabra. Entonces, es parte de la mies, ¿no? Como lo que hemos compartido la vez pasada. La mies es decir que es el tiempo, significa el tiempo de cosecha. Es el tiempo donde se pueden recoger los frutos.
Entonces no todas las personas están listas para escuchar la palabra, o no todos están dispuestos para oír la voz de Dios, la enseñanza de Dios, el Evangelio. Entonces los que quieran escuchar, dice, la paz del Evangelio caerá sobre ellos. Pero los que no quieran escuchar, dice, vuestra paz volverá a vosotros, dice. ¿Sí entienden? Entonces, la evangelización, estimados oyentes, según esta palabra, parte en Israel, ¿no? En las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero podemos ver más adelante cómo es que el Evangelio finalmente se expande hacia los gentiles. Y eso precisamente es tema de otro estudio, ¿no? Pero lo que yo quería compartir hoy con ustedes es que efectivamente Dios había enviado ¿a quién? Había enviado a los discípulos para que ellos puedan ser realmente utilizados para la evangelización, para poder anunciar la palabra, para poder predicar el Evangelio, pero primeramente a los judíos, ¿no? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿quiénes son las ovejas perdidas? Dice, los que son de la casa de Israel, o sea, los judíos. En primera instancia, a los judíos ha sido enviado este Evangelio. ¿Sí? Eso es el orden bíblico, ¿no? Por eso más adelante aparece acerca de la mujer cananea, que fue el estudio que tuvimos a las 7 de la tarde, donde yo explicaba que Jesús le dijo a la mujer cananea, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque esto ha sido la prioridad. Ha sido el primer enfoque de la evangelización. Pero como bien sabemos, el país o la nación de Israel ha rechazado al Mesías, ha rechazado el Evangelio, no ha estado de acuerdo con la palabra, no ha aceptado a Jesús como Mesías. Entonces, finalmente Dios ha cambiado el sentido de la evangelización. Ahora dirigió todo la palabra de Dios, el Evangelio es anunciada a los gentiles, o sea, a nosotros, ¿no? Por eso un día nosotros podíamos escuchar el Evangelio, podíamos escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, Jesucristo vino a este mundo para salvar a todos nosotros, pero en primera instancia, dice acá, ha venido para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, todos los israelitas a los cuales le había dado Dios la ley, no han podido cumplir la ley, no han podido estar bajo la guía del Señor. Por eso el Señor Jesucristo primero a ellos quería rescatarlos. Pero muchos judíos, rechazando la palabra de Dios, no estando de acuerdo con la palabra del Señor, han sido rebeldes ante el Evangelio. Por esa razón, Dios finalmente tuvo que volcar esta enseñanza hacia los gentiles. Por eso hoy en día nosotros podemos escuchar la palabra, podemos tener acceso a la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso ustedes también pueden llegar a recibir la salvación. En esta noche, de esa manera, vamos a terminar el estudio de hoy. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos ha permitido su palabra. Señor, en la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo primero envió a los discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero muchos judíos israelitas han rechazado la palabra, no han estado de acuerdo con el Evangelio. Por eso Dios ha cambiado el sentido de la evangelización hacia toda la humanidad, hacia todos los gentiles. Por eso un día también escuchamos nosotros el Evangelio, podíamos recibir la salvación. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite compartir su palabra. Espero que bendiga a todos los oyentes, a cada uno de los que está escuchando hoy. Espero que usted trabaje con poder en sus vidas. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.